Vale, el fundamento básico de los juegos en 2D son los sprites, las imágenes. En un juego 2D no hay cubos, no hay cilindros, no hay esferas, no hay nada de esto. Solo hay sprites. ¿Y qué es una sprite? Una imagen. Es una imagen, pero trae más cosas, ¿vale? De hecho, no sé si os habéis fijado que las imágenes que nos hemos bajado, cada imagen o cada sprite trae más de una imagen. ¿Os habéis fijado o no? No. Vamos a verlos, os los voy a enseñar en mi Finder. Si, por ejemplo, dentro de la carpeta de gráficos abro las torres... ¿Y dónde están las torres? Uy, no están las imágenes. Hoy, definitivamente, es el típico día que, si lo sé, me quedo en casa en lugar de trabajar, ¿eh? ¿Me está timando esto? Se está riendo de mí, ¿eh? A ver, añádete aquí. Leches. Reemplazar a todo. Sí. Mira que te doy, ¿eh? Ahora sí. ¿Veis que cada sprite trae muchas imágenes o varias imágenes? ¿Vale? Esto realmente no se llama sprite, se llama sprite sheet, hoja de sprites, porque conforman varios sprites. ¿De acuerdo? ¿Y por qué creéis que en lugar de ser imágenes sueltas, están en una sprite sheet, en una hoja de estas, juntitas? ¿Creéis que hay alguna ventaja? ¿O es que al chino que ha hecho las imágenes le ha dado pereza separarlas? Para no tener millones de imágenes. Tenerlo más ordenado. Las transiciones. ¿Qué más? La más importante es esa, la eficiencia. La eficiencia. La idea es la siguiente: cada vez que queréis renderizar algo en pantalla, tiene que pasar por la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica le lleva cierto tiempo el procesarlo. Si los sprites están en imágenes separadas, la tarjeta gráfica tendrá que procesar muchas imágenes, cada una separada de la anterior. ¿Vale? Como resultado, el juego será un poco más lento que si las procesa todas de golpe y luego es el procesador el que se encarga de dividir o mostrar una u otra. Pensad aquí una cosa. Eficiencia y espacio siempre se van a estar peleando. Si quieres algo muy eficiente, ocupa poco espacio. Si quieres algo poco eficiente, utiliza espacio. Entonces aquí, como yo quiero mucha eficiencia y que la gráfica no se me resienta al tener que ir pintando estas cosas, poco espacio, forma de ocupar poco espacio, empaqueto en un solo sprite. Esto os va a pasar siempre, ¿eh? Os va a pasar siempre, siempre, siempre en el mundo del desarrollo. Es imposible tener poco espacio y eficiencia, es que es imposible. Es imposible, ¿vale? Siempre se estarán peleando. A la que una esté muy arriba, la otra estará abajo. Y otra es por las animaciones, ¿no? Como has dicho tú. ¿Cómo lo habías dicho? No, las transiciones le has llamado. Transiciones, ¿no? Sí, tú, el moreno, leches. Transiciones. No se llaman transiciones, sino que tú lo que querías decir era animaciones. El cambiar de uno a otro, de un sprite a otro. Eso no es una transición, es una animación. Una transición será otra cosa, que te explicaré después. El cambio de un sprite a otro se llama una animación. Las animaciones en 3D no son como las de 2D. Las animaciones en 3D tienen un modelo tridimensional que se tiene que mover y mueves un brazo o mueves un joint o mueves diferentes partes, pero de un modelo tridimensional. En un 2D no es así. En un 2D, para animar una cosa en 2D, lo que se hace es tener varios frames, como las típicas películas de dibujos animados de los años 50. Tienes varias imágenes que cada una difiere de la anterior en unos pocos píxeles y al correr rápidamente a 20-30 frames por segundo da ese sentido de la animación, de modo que tenéis una imagen así, otra así, otra así, otra así, y a la que reproducís una tras otra rápidamente veis el movimiento continuo de subir y bajar un brazo. Así es como funciona en 2D, ¿eh? Que os dirán, esto ya no se hace así, una mierda, en 2D se sigue haciendo así. En 3D no, en 3D hay técnicas mucho más avanzadas, pero en 2D el movimiento en sprite se sigue haciendo, se dice frame a frame, ¿vale? Entonces, teniendo todos los frames en una única imagen, es mucho más organizado, va mucho mejor
a la hora de decirle, ahora toca este frame, ahora este, ahora este. Es mucho más fácil que tenerlos por separado, resentir a la gráfica y dar por saco a todo el sistema, ¿vale? Esto veréis que es muy típico, ¿vale? Hay otras razones, pero estas son las dos más básicas, ¿vale? También los artistas se han acostumbrado muchísimo a trabajar con sprites a lo largo del tiempo, entonces es un sistema bastante estándar. De hecho, vosotros ya sé que no, porque el tema del diseño no es lo vuestro o del arte, pero al coger un artista, el que podáis hablar un lenguaje común y tú le digas, dame un sprite de, en este caso sería 3 filas y 3 columnas organizado con las 3 primeras filas tal, las 3 siguientes tal y las 3 siguientes tal, os permite que el artista trabaje por su bola y vosotros, por ejemplo, coged un sprite basura, un sprite por defecto de internet, como el que nos hemos bajado, vosotros trabajáis con este y cuando el artista luego os da el definitivo, cambias un sprite por otro y funciona perfectamente. Os permite unificar un lenguaje entre artistas y programadores, ¿vale? Al igual que un objeto tridimensional, el sprite también tiene un punto de pivote. Normalmente el pivote se localizará en el centro, ¿vale? Al igual que ocurría con las primitivas que hemos puesto en 3D, el pivote estará justo en el centro, que es donde Unity hace sus cálculos, ¿vale? A la hora de posicionar, rotar, escalar, mover, cortar, lo que sea, Unity lo hace todo a partir de ese punto de pivote. Por ejemplo, si dais una posición al sprite en la escena, Unity lo que hace es desplazar el punto pivote hasta esa localización y en el punto donde ha desplazado el pivote, alrededor pinta el sprite. ¿Esto lo entendéis? Pensad que estoy bajando muy a bajo nivel de cómo funciona un videojuego, que nunca vais a trabajar con esto, pero me interesa que sepáis cómo funciona Unity por detrás, ¿vale? Entonces, simplemente, si aquí teníais la imagen y el pivote está en el centro, cuando tú le dices el pivote, colócate aquí, Unity lo que hace es dibujar alrededor de este pivote el mismo sprite que antes tenías por otro lado. ¿Sí? Vale. También es importante, sobre todo, para rotaciones, ¿vale? Cada vez que rotáis un sprite, el punto de rotación es a través del pivote, es decir, durante la rotación el punto del pivote es el único que no se mueve. Si yo tengo, voy a coger mi móvil, si yo tengo mi móvil y el pivote está en el centro, si ejecuto una rotación, ¿estáis de acuerdo que el pivote no se me mueve, que solo se mueve el móvil a través de este punto? ¿Lo veis? Si el pivote estuviera en un lado, ¿veis que ahora el móvil se mueve muy diferente al rotar? ¿Entendéis la diferencia? El pivote lo podéis mover, lo podéis colocar donde queráis, sobre todo donde os sea más cómodo. Por ejemplo, hay gente que las animaciones en 2D lo que hace es dividir el personaje en varios trozos, cabeza, torso, un brazo, otro brazo, pierna y otra pierna, y lo que hace es animar cada objeto por separado. Está claro que el pivote del brazo no lo vas a colocar aquí, no vas a hacer girar el brazo sobre sí mismo. El pivote del brazo lo vas a colocar aquí, ¿sí o no? ¿Vale? Pueden pareceros tonterías, pero luego es la discusión eterna que vais a tener si trabajáis en un estudio de videojuego con un artista y un programador. Es la discusión eterna, ¿eh? Siempre. Siempre. Sí, 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 claro que sí. Si luego quieres cambiarle la camiseta o ponerle un brazo más musculoso, yo qué sé, cambiarle el peinado, tiene sus ventajas. Pero pensad que el pivote lo decidís vosotros. Entonces, claro, si el animador te ha puesto un pivote aquí, otro aquí, y en la mano te ha puesto 5 pivotes, uno para cada dedo, a ti te toca un poco lo que vienen siendo los huevos. Porque el que lo programa eres tú. Entonces, tenedlo en cuenta. Sobre todo esto entrará mucho más en juego cuando hagamos juego en 3D. En este en 2D no será muy importante. Pero en el 3D, que hablaré de lo que son los joints, los puntos de unión, los puntos de juntura, veréis que encima hay 20.000 tipos de uniones, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, ahí lo sufriréis un poquito, ¿de acuerdo? ¿Entendéis lo del punto de rotación? Y el punto de rotación, lo podéis colocar donde queráis. ¿Lo podéis colocar aquí en un borde? Sí. ¿Veis? Que ahora rota respecto al botón del móvil. ¿Lo podéis colocar arriba donde está la cámara? Sí. ¿Veis que lo podéis rotar donde os dé la gana? En un lateral, aquí, allá, donde queráis, ¿eh? No hay ningún problema. Lo que sí es importante es que sepáis identificar dónde está para no perderos. Luego es muy típico el perderte utilizando cuando estás rotando y demás, sobre todo cuando hay varios en pantalla,
es muy típico luego el perderte y no saber dónde estaba posicionado el punto, o por culpa de que el punto está allí, te sale un resultado que no es el esperado. Más. Vale. El fondo, el mapa del fondo, es un sprite también. Toda la imagen del fondo que habéis visto, que era un mapa, ¿os acordáis? El mapa este, si se carga, es un sprite. Justamente he pillado solo el detalle. Todo el mapa es un sprite. Se considera un sprite también. ¿Por qué? Porque es una imagen, ¿vale? Y el personaje que se mueve por delante es un sprite. Y el enemigo que se mueve por ahí también es un sprite. Todo lo que sea una imagen es un sprite. Por tanto, fijaros que el orden de renderizado de los sprites importa. Si tú pintas el personaje y encima le pintas el fondo, no vas a ver el personaje. En cambio, si primero pintas el fondo y luego encima pintas el personaje, sí lo vas a ver. Por tanto, cuidado con el orden de renderizado. Unity tiene dos formas de decidir la forma en que se renderiza. Una es utilizar lo que se llaman las capas de renderizado, los sorting layers, las capas de ordenación. Cada sprite renderer tiene una componente añadida al sprite seleccionado, que es una variable que se llama sorting layer. Las capas de renderizado permiten ser creadas a partir de aquí. ¿Veis que aquí hay una sección que pone layers en Unity? En layers tenéis varias capas, capa todo, capa nada, capa por defecto, etcétera, capa o interfaz gráfica. Podéis editar y crear más sorting layers. ¿Veis que ahora no hay ninguna de sorting layer creada? Podríamos crear, por ejemplo, una sorting layer que fuera background, fondo. Podríamos crear una capa que fuera foreground, plano principal. Fijaros que en este caso, como yo tengo puesto default, luego background, luego foreground, aquí ¿quién cobraría importancia, creéis? Default es la más importante, luego vendría background y luego vendría foreground. ¿Es correcto? No. Por tanto, ¿quién debería ir arriba sí o sí? Background, para que sea la primera que se renderiza, el fondo. Luego vendría por defecto todo lo demás, todo lo que no quieras etiquetar va en medio, y en primer plano, delante de tus narices, el foreground. ¿Vale? Más adelante también hablaremos de esto, ¿de acuerdo? También decir que sprite a sprite tú puedes ir e indicarle una variable order y layer. La variable order y layer significa, vale, tú estás dentro de la capa background, pero dentro de la misma capa background puedes tener una primera capa, una segunda, una tercera, una cuarta. Es esta variable order y layer, orden dentro de la capa. Lo mismo, cuanto más grande es el número, más al fondo está. ¿Vale? ¿Entendéis? Y la otra forma de pintar las imágenes es con el ZBuffer. Como los objetos bidimensionales solo necesitan dos variables, dos coordenadas x e y, la z se puede utilizar para describir la profundidad. Unity utiliza la profundidad para determinar qué sprite se renderiza primero, el algoritmo del pintor que os comentaba hace un par de minutos, ¿vale? Entonces, si os queréis imaginar un juego 2D con profundidad, podríais pintar la capa del fondo en z igual a 5, la capa de los enemigos en z igual a 4, los personajes en la z igual a 3, tener diferentes capas ahí metidas. A la práctica se visualizarán igual, recordad, la cámara es ortográfica, no hay profundidad. Se verán igual de grandes, pero es una forma de tener un orden en tu cabeza de z igual a 5, z igual a 4, z igual a 3. Podéis usar las dos técnicas, o las capas o las zetas, el z-buffering que se dice, ¿vale? ¿Ventajas o desventajas? ¿Qué queréis que os diga? No hay mucha diferencia entre uno u otro, ¿vale? A nivel computacional no hay una que chupe más que otro. Podéis usar ambas, podéis combinarlas incluso, ¿vale? Por ejemplo, podéis usar el enfoque de la coordenada z, del z-buffering, para estructurar visualmente a los personajes delante, el fondo detrás, incluso que el personaje que lleva una arma, pues por ejemplo, que dentro del personaje haya la capa de personaje o arma, ¿vale? Entonces la capa de personaje estaría detrás y el arma estaría delante para que se vea el arma que lleva cargando, ¿sí? ¿Entendemos? Podéis juntarlos, no hay ningún problema.
Normalmente la sorting layer se utiliza para alto nivel, fondo, medio, cerca, punto, y dentro de ahí podéis utilizar las zetas sin ningún problema. ¿Entendemos? Sí. Vale. El sprite renderer. El sprite renderer, para mostraros un sprite renderer, necesito añadir un sprite a la pantalla. Lo cual tengo un problema porque no me salen los sprites. Y quiero saber por qué no me salen los sprites. A ver, refresh. No sé por qué narices no me salen los dichosos sprites. O sea, es que es increíble. Es increíble. Os lo juro, nunca me había pasado que me desaparecieran las carpetas. Mira que me han pasado cosas raras con Unity. Pero nunca me había pasado que me desaparecieran las cosas así porque sí. A ver, si busco aquí sprite o imagen. ¿No hay sprite aquí? Es que fijaros, ni siquiera encuentra los sprites. O sea, es que es fantástico esto. No hay sprites en mi carpeta assets. ¿Será melón?